Voces de I presenta Voces para Todes con Michelle González y Pam Sasha. Bebé, pues estoy muy feliz, muy emocionada por este podcast porque el invitado es alguien que quiero y que admiro y que me da muchísima emoción que nos venga a compartir información que es súper necesaria. Y me gustaría empezar el episodio de hoy. Te quiero leer unas frases y quiero que me digas, de qué sientes. No sé, ¿qué sientes que vienen con estas frases? ¿A qué te remonta? ¿Qué? Ajá. Ok, Ujú. ¿Qué siento? Ajá, sí. Morenita, pero bien bonita. Traigo el nopal en la cara. Trabajo como negro para vivir como blanco. Son súper comunes. Las escuchamos todo el tiempo. Son súper comunes y las he escuchado y justo creo que vienen cargadas de discriminación, de racismo, cosa que ninguna persona debe de sufrir. Pero ¿estás de acuerdo que a lo mejor ahorita puedes decir vienen cargadas de racismo porque a lo mejor estamos teniendo como este momento de desmenuzar la frase, pero en general se usan de una forma súper común y la mayoría de las personas a veces ni siquiera es consciente que está siendo sumamente racista al decir estas frases? Y justo por eso creo que es ideal y muy importante y estoy muy emocionada de que venga nuestra invitada a explicarnos un poquito más de esto. Él es Pepe Aguilar. Él es fundador y director de Racismo MX, una plataforma que se encarga de visibilizar y combatir el racismo a través de la variedad de contenidos digitales. Es parte de la generación de líderes antirracistas de Echoing Green, columnista en La Lista, en la agencia The Garden. Es un placer charlar en este episodio con José Aguilar. Yay. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, Mitch, muchas gracias. Pues estamos muy emocionadas de que estés aquí. Personalmente estoy muy feliz porque sé que vamos a platicar de un tema que me apasiona muchísimo y sé que a ti también. Y sé que tú, Pam, va a ser un tema del cual vas a aprender muchísimo. Sí, me encantaría profundizar. Yo ya vengo Lista. listo Sí. para aprender. Pues Súper. empecemos. No, yo feliz, empecemos. Sí, cuéntanos un poquito de cómo surgió Racismo MX. Bueno, Racismo MX, como cualquier proyecto de activismo, pues surge de algo que me cruza a mí personalmente, que es en este caso el racismo. Y en 2017, 2018 más o menos dije, bueno, me cruza, he vivido experiencias de racismo, tengo que hacer algo. Y entonces estudié racismo en distintas instituciones como la UNAM, el Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, y encontré tanta información que dije, ¿por qué no se sabe esto? ¿No? Entonces abrí redes sociales, abrí una página de internet y empezamos a postear y a curar contenido, seleccionarlo. Y en ese momento vimos que había un interés enorme de las personas por conocer más sobre temas que seguramente les cruzaban también a ellas y a ellos. Y pues es lo que es Racismo MX hoy día. ¿Esta información de dónde sacabas? O sea, ¿de dónde la obtenías? Bueno, había muchos libros, muchos escritos de académicos, académicas e intelectuales mexicanos y mexicanas, pero esto que se escribía y que se generaba no estaba puesto en palabras sencillas. Okay. Entonces lo que hicimos en Racismo MX es hacer infografías, posts, algo sencillo para empezar a socializar estos conceptos, ¿no? Como raza, racialización, privilegio blanco, mestizaje, en fin, una serie de cosas. Hay muchas cosas que quisiera como preguntarte sobre esos términos, pero nada más como para concluir de Racismo MX como del equipo, cuando dices hicimos, pusimos, posteamos, ¿quiénes son? ¿Quiénes conforman Racismo MX? Bueno, empecé yo solo y luego una amiga muy querida desde la prepa se unió al proyecto y luego otro amigo que además es productor porque empezamos a hacer contenido también en video para Racismo MX y mi novio empezó a hacer todo el diseño. En fin, fue una cosa colectiva, ¿no? Mi hermana, que era mi vecina, de repente se iba a las juntas y entonces decía, ¿por qué no le hacemos así? Ya sabes. Y entonces ahora el equipo ya somos casi 10 personas y empezamos pues de amigos, ¿no? ¿Qué es para ti el racismo? ¿Qué es para ti el racismo y cómo vives tú el racismo? El racismo es una idea de que hay poblaciones que son superiores a otras
Y esa idea no solo se queda en la mente y en el corazón de las personas, porque así nos educaron, sino que se vuelven acciones y derivan en un desbalance histórico de poder, en donde hay poblaciones que en México son poblaciones generalmente blancas, que tienen el poder económico, en los medios, político, y hay otra población normalmente asociada a poblaciones indígenas, afrodescendientes y morenas en general, que es más complicado tener acceso a ciertos espacios. Y yo como lo he vivido justamente de muchas maneras, ¿no? Desde el plano laboral, ¿no? En entrevistas de trabajo en donde de repente era no me preguntaban nada sobre mi experiencia o mis capacidades, sino era de, ¿a dónde has viajado? ¿Quiénes son tus amigos? ¿No? Básicamente hacer un perfilamiento de clase y de raza que están íntimamente relacionados en México, ¿no? También en el plano social, ¿no? Espacios en donde yo no he podido entrar porque simplemente no cumplo con los requisitos que el establecimiento, así me lo dijeron, Sí, claramente. como en la cadena del antro. O un antro, ¿no? Un antro. Y de hecho, una de las cosas que más me marcó fue que eso sucedió en un antro LGBT, ¿no? Wow. O sea, ahí es donde la interseccionalidad juega mucho, ¿no? El ser LGBT no te quita lo racista. Sí. El ser mujer puede que no te quite lo transfóbica. Entonces la interseccionalidad es muy importante. Es muy importante y justo tocamos ese tema en uno de los episodios anteriores y es muy interesante ver cómo se va desmenuzando todo este racismo, inclusive dentro de la comunidad. Y me parece súper importante que lo expongamos y que lo pongamos sobre la mesa para que también la gente entienda de dónde vienen estas cosas y cuáles son las diferentes formas en las que se está ejerciendo este racismo. También otra cosa que me parece muy interesante como platicar para empaparnos del tema es de la racialización. Que Así nos es. platiques. Bueno, la racialización básicamente es cómo se lee tu cuerpo, ¿no? Tú entras a un restaurante o entras a algún espacio y la gente te escanea y lee tu cuerpo y sobre todo llega a conclusiones a partir de lo que lee. ¿Y qué lee? Pues lee cómo te vistes, tu tono de piel, pero muchas veces también tu acento, Como tu vistes. gestualidad, ¿no? Tu gestualidad en el sentido de tu seguridad, ¿no? Son cosas que se van juntando y la gente con base en eso te asigna un lugar y decide si te atiende bien o no te atiende bien, decide si te deja entrar o no, o si tienes derechos o no tienes derechos, ¿no? La forma más así aguda de racialización es el perfilamiento racial, es decir, va un hombre moreno o afrodescendiente en la calle y la policía piensa, es un delincuente. Entonces lo agarran, ¿no? Y le dicen, te vamos a hacer una revisión de rutina solo por cómo se ve. No saben ni quién es, ni cómo habla, ni si quién es, cuál es su historia, ¿no? Entonces, esa es la racialización. Y las personas racializadas normalmente se usa para determinar a las personas que en desventaja somos leídas como criminales o como poco bellas, ¿no? O poco exitosas o poco inteligentes. También con esto, o sea, me gustaría que tocáramos este tema de cómo tenemos todos estos macro racismos en cosas que son para nosotros como tan habituales y que ya se vuelven como que las damos por hecho, la forma de hablar, los chistes, el lenguaje y me gustaría como que platicáramos un poquito de eso, porque creo que a veces la gente siempre que se trae eso a la mesa, la reacción es como ponerse muy a la defensiva y como siempre con esta bandera de, es que es el humor de México, es que así habla el mexicano. Es que ¿por qué te lo tomas tan personal? Es que es un chiste. Entonces creo que es importante como aprovechar esta conversación y explicar un poquito por qué es ofensivo, por qué tiene otro contexto y por qué debemos empezar a cambiar esas palabras o la manera en la que nos expresamos que pueden llegar a ser ofensivas, racistas e incluso discriminatorias. Totalmente. O sea, el racismo, por eso decimos que es un sistema, porque va más allá de solo un acto de discriminación, sino que está incrustado en nuestras instituciones, en nuestra familia, ¿no? Muchas veces los primeros actos de racismo los vivimos en la familia, en la escuela, ¿no? Pero también en las instituciones de gobierno, en los lugares comerciales, en fin, por eso es un sistema. Y obviamente al ser un sistema, pues crecemos todas, todos y todes en una sociedad donde todo el tiempo nos están, digamos, educando los medios, la tele, lo que se dice, ¿no? Y empezamos a interiorizar eso. El lenguaje justamente es una manera en donde nosotros
pues digamos, revelamos estas ideas inconscientes que captamos. Entonces, eso es como la punta del iceberg, el lenguaje. Y debajo del lenguaje, pues tenemos todas estas ideas o preconcepciones que no nos cuestionamos, pero que cuando les estamos diciendo, ahí están. Por ejemplo, el típico que hemos escuchado en México de está morenita, pero está bonita, ¿no? Que en realidad en principio es como un halago, ¿no? Pero, de que hay gracias. Gracias, ¿no? Pero ¿qué esconde eso? Exacto. Morenita, pero bonita. Es decir, morenita ya de entrada es algo feo. Exacto. Pero te lo digo porque tú eres la excepción, ¿no? O sea, tú, morenita, pero estás bonita, ¿no? O sea, tú no tienes nada de qué preocuparte aunque estés morenita, ¿no? Entonces ahí ya hay un supuesto de que lo moreno es feo, ¿no? Lo blanco, por lo tanto, es lo bonito, ¿no? Pero en este caso, lo moreno es feo y tú eres la excepción a esa regla. Es muy violento. Muy. Y como eso, o sea, hay muchísimas expresiones y me parece como muy interesante tocarlo de la familia porque muchas veces ni siquiera nuestra familia es consciente de ello. Creo que a veces a mí me pasaba mucho, por ejemplo, que mi hermana me decía como, y obviamente sé que lo hacía desde un lugar donde ella quería ayudarme y quería lo mejor para mí. Mi hermana es productora. Entonces mi hermana es alguien que está pues que es parte de la industria y que ha estado en la industria desde hace muchísimos años. Y lamentablemente hay muchas cosas de las que te vas empapando, especialmente en una empresa, pues donde hay muchísimo machismo, mucha misoginia. Entonces de repente era así como, es que no te pongas esos colores porque te ves muy morena o porque te aprieta mucho. Entonces, no de apretar, sino de estoy muy cómoda. No de apretamiento, sino de prieto, de la palabra prieto. Y entonces yo fui creciendo con esta idea de que tenía que hacer todo para no verme morena. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a Los Ángeles, yo me fui a vivir allá, estuve viviendo allá 4 años, y ahí fue el primer momento en donde me apropié de mi color de piel, porque todo mundo era como, oh my God, tu piel, estás guapísima, es que el color de tu piel. Y conocía a extranjeros que a lo mejor no necesariamente eran de Estados Unidos, pero que vivían en Estados Unidos, muchos europeos, y era como, wow, es que tu color está hermoso. Y siempre era como desde un lugar, porque al final esa gente no te debe nada. O sea, no, yo no te voy a dar nada, no nos conocemos, no hay por qué llegar como a dar un cumplido a alguien que nadie pidió. Exacto. Y tú sientes cuando la gente es como, ay, qué guapa. Y cuando alguien es como, güey, me encanta tu chamarra, te ves súper guapa. O sea, se siente. Y a partir de ese momento fue cuando yo empecé a apropiarme de mi esencia, de quién yo era, de mi cuerpo, de mi piel, y cambió muchísimo la forma en la que yo veía las cosas y lo más importante, la forma en la que yo me veía a mí misma. Pero esa soy yo. No todo mundo tiene ese proceso. Y entonces, ¿qué pasa? No sé si, bueno, tú obviamente lo has visto, no sé si tú llegaste a ver un video que se hizo como viral en YouTube, que eran unos niños. Y les preguntaban a los niños, les ponían 2 muñecos, un muñeco blanco y un muñeco con piel morena. Y entonces les preguntaban que cuál querían, que cuál preferían, que qué muñeco era mejor. Y todos los niños, incluso los niños de piel morena, decían que el muñeco blanco era mejor, era más lindo, porque el muñeco moreno era feo. Y aparte, lo que más me resonaba ahí era como, o sea, te están preguntando y tú dices que el blanco, pero te dicen por qué y no sabes por qué. Exacto. Y es como, y también justo una de las preguntas que les quería hacer es, ¿desde dónde supieron ustedes que, más bien, cuál fue la primera cosa racista que vivieron sin saber que era racista? ¿Y cuándo se dieron cuenta de que era racista? O sea, la palabra racista. Pues es justo estábamos hablando, ¿no? De que es un sistema porque está en todos los espacios de la vida, ¿no? Y yo, la verdad, la primera vez que viví algo racista fue en mi familia, básicamente. Y fue a partir de un comentario que hizo mi papá, que yo sé que tampoco lo hizo como para dañarme, ¿no? Pero pues obviamente como hombre gay, ¿no? Desde chavito era de quiero vestirme así, quiero estos colores y quiero estos pantalones rotos y peinarme así con los pelos parados. Sí. Y él me decía, tú no puedes vestirte así porque imagínate cómo te ves.
tú eres un niño moreno, ¿no? Eso solo está reservado para los blancos. Y yo no entendía, o sea, sí entendía, pero a la vez era como, ¿y por qué yo no puedo acceder a eso, no? Entonces, digo, claro, después lo entendí, ¿no? No juzgo a mi papá por esos comentarios, pero sí me marcó, ¿no? Y de ahí muchos otros, ¿no? Que después en la escuela o en el mercado laboral, como ya les conté. Entonces, y hasta también en las relaciones emocionales, ¿no? Ok. Porque claro, en la búsqueda de pareja, pues una persona, y sobre todo en la comunidad LGBT, ¿no? Hay esta idea del hombre gay, blanco, normado, ¿no? Musculoso, Hegemónico. sí. Y entonces no hay cabida para otras bellezas y otras diversidades. 100%. Pues mira, yo tengo dos momentos que sí los tengo como muy marcados porque los recuerdo muy bien. El primero, yo estaba en la primaria y me acuerdo que yo salí al baño y en mi escuela pues estaban las escaleras, ¿no? Me imagino como en todas las escuelas. Y yo iba subiendo las escaleras ya para regresar al salón y de repente de repente nada más sentí como alguien me empujó y era un compañerito mío que me empujó a la pared y me tomó así del cuello y me acuerdo que me dijo, pinche negra prieta, y me soltó y se echó a correr. Y para mí fue, o sea, yo todavía como que me acuerdo como de quedarme ahí como en la pared así de... E incluso yo eso nunca nunca se lo compartí a mi familia, o sea, porque era como, ya está. Sí, o sea, como que son esos momentos que esas experiencias que te guardas, ¿no? Que no las dices, que no las compartes. Y me acuerdo perfecto que mis 3 años en la escuela yo los gocé muchísimo porque realmente me apasionaba estudiar y me apasionaban mis clases. Y me acuerdo perfecto que en el tercer año nosotros teníamos como una obra de teatro y todos los grupos participan y a cada grupo le asignan como una canción y el grupo la tiene que bailar y hacer una coreografía, bla, bla, bla. Y yo empecé a darme cuenta que a mí nunca me llevaban. Y entonces yo en ese momento me acuerdo que yo estaba sentada en mi silla y dije, no importa todo lo que yo he hecho en estos 3 años, no importa que siempre recibo comentarios buenos sobre mi trabajo, sobre mi esfuerzo, porque además había la neta mucha banda que le valía 3 quesos. O sea, ni siquiera me están dando la oportunidad de pararme enfrente de la cámara y hacer una audición. Entonces en ese momento dije, yo me tengo que ir de aquí. Y ni siquiera yo me gradué, pero no presenté esa obra de teatro, pero no fui consciente hasta después. O sea, por ejemplo, lo de cuando cuando era niña, o sea, no, como lo guardé por muchísimo tiempo, se queda como en ese baúl de los traumas y de los recuerdos. ¿Y sabías lo que eran esas palabras? O sea, lo que significaban esas palabras. No. O sea, para mí prieta era como, y me acuerdo cuando me empezaban a decir ya, por ejemplo, más grande, ¿no? Que también era como mucho cosas que pasaban con gente de mi equipo, no solamente tu familia, ¿no? Sino como management, PR que vas teniendo así de, no, es que hay que cuidar esto porque si no te vas a ver muy morenita. Y como que ellos tampoco son conscientes, yo creo que de lo que están diciendo y de la gravedad, porque siento que también esa es otra cosa que nosotros no aceptamos como sociedad y como país, que somos un país racista y no me lo puedes negar. Totalmente. No, y tan no aceptamos que por eso jamás te iban a decir en ningún casting, no te aceptamos por esto, ¿no? Todo mundo lo sabe, pero nadie lo quiere aceptar porque primero es doloroso verte como yo soy el racista, ¿no? Primero. 2, es doloroso aceptar que somos la categoría oprimida, o sea, morenos, indígenas, afrodescendientes. Y también para las personas blancas es doloroso aceptar que tienen un privilegio solo por el hecho de ser blancas. Claro. Y que quizás algunos espacios que han ocupado no son por su talento. Entonces, eso es doloroso. Y creo que al final, es ahí donde se empieza a hacer como una lucha porque como que piensan que nosotros vamos a llegar a quitar un lugar porque a lo mejor por nuestro color de piel no se nos ha abierto la puerta. Pero tampoco se trata de eso, no es como de, ahora voy yo. No, eso es como, hay espacio para todos. Así es. Todos podemos existir, coexistir, todos podemos brillar. No nada más hay una empresa, hay 5,000 empresas y si no, yo quiero al menos, tengo la intención de decir, bueno, yo voy a crear mi empresa. Entonces no es una competencia y creo que de ahí se sale este tema como de, es que ¿por qué están en nuestra contra? ¿Por qué nos están atacando? ¿Por qué están diciendo que nosotros somos racistas? Y
Y creo que el discurso no va por ahí. Es una línea muy delgada porque normalmente cuando se tienen estas conversaciones siempre se va como al, es que eres un resentido. Así Es que estás súper resentido. Así es, pero eso pasa en las luchas contra los sistemas de opresión, porque esto ya lo hemos visto antes. Lo vimos con los movimientos feministas y antipatriarcales, cuando los hombres decían, es que ahora nos odian a los hombres, ¿no? O sea, ya no nos quieren y no podemos hablar solo por ser hombres, ¿no? Pasó en el movimiento LGBT también, ¿no? Donde las personas heterosexuales decían, ¿y por qué yo no tengo un día del orgullo heterosexual, ¿no? Ya no nos aceptan en sus antros. Es lo mismo. Nadie está diciendo que las personas blancas son malas per se, ¿no? Porque también hay que aceptar una cosa. El racismo está tan generalizado que muchas veces lo ejercemos también las personas morenas. Se internaliza, ¿no? Como hay mujeres que pueden replicar discursos machistas, hay personas gays que pueden replicar discursos homofóbicos o actos homofóbicos. Hay personas morenas racializadas que pueden ser racistas. O sea, es tan fuerte el sistema que se internaliza de una manera impresionante. Y justo esto que dices de las razas, aquí nada más porque no quiero que se me vaya el año, en el año 2000 se confirmó que no existen las razas humanas. Y esto a mí se me hace un tema... Porque incluso es algo que he tenido como en pláticas y es como, pero ¿cómo me vas a decir que no existen las razas? Y entonces la raza, y es como, es difícil y por eso, por favor. Muchas gracias. No, las razas no existen desde un punto de vista biológico y genético. O sea, los y les humanes somos iguales en un 99.99% de nuestro ADN. Y el punto 0.1, que sí existe esa mínima parte, es, digamos, es inherente a todos los grupos humanos. Es decir, yo puedo ser tan diferente a Mitch genéticamente como lo puedo ser de una persona en África o en Alemania. O puedo ser tan igual a ti como puedo ser igual a una persona en Alemania y en África. O sea, es decir, la variabilidad genética es inherente a la raza humana, que solo hay una raza que es la humana. Ahora, ¿por qué seguimos hablando de razas entonces? ¿No? Porque mucha gente dice, ay, pues no hay razas, por lo tanto no hay racismo. No. Es que ese es el problema. Exacto. El racismo sí existe, a pesar de que no existan las razas, porque la raza es una categoría social, ¿no? Es lo que yo entiendo que es una persona al verla. Por eso hablamos de racialización. Si yo veo a una persona que en mi mente leo como afrodescendiente, pues esa persona va a tener acceso a ciertos lugares solo por su fenotipo, porque genéticamente es igual a mí. Entonces, ese es el problema del racismo. ¿Qué opinas de este término whitexican? Bueno, es un término que surge como una sátira y una crítica hacia no solo las personas blancas, sino al sistema de la blanquitud. Porque, ojo, el sistema de la blanquitud puede haber personas, ya lo dijimos, racializadas, morenas, que repliquen discursos racistas o que incluso tengan ciertos privilegios parecidos a los de las personas blancas. Hay muchas formas de blanquearse. Por ejemplo, lo que más te blanquea en este país es el dinero. Si tú tienes dinero, pues te blanqueas un poco, ¿no? Ya diste el hechizo. Ya, exacto, ya de entrada. Ya ¿no? estás bien hechizado, hechizada. Luego, otra cosa que te blanquea es la educación, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú entiendes más títulos nobiliarios de licenciado, maestro, doctor, etcétera, etcétera, pues te vas blanqueando, ¿no? Porque vas teniendo acceso a otros espacios. El acento te blanquea. Por eso también hay muchas personas que luego fingen el acento fresa. ¿Pero por qué el acento? Pues porque el acento habla de un origen. Entonces, si tú escuchas a una persona que habla muy fresa, exacto. O lo contrario, ¿no? Si tú oyes a una persona y de repente dices, pues a lo mejor esta persona es de la costa o es de alguna otra colonia de la Ciudad de México que no es Polanco, ¿no? Entonces empiezas a darle un lugar y a tratarle de acuerdo a eso que estás leyendo. Por eso las personas en México tienen mecanismos de blanqueamiento y por eso lo whitexican no solo apela al tono de piel, sino a esta posición de poder y una posición de privilegio en donde yo puedo hacerte menos, ¿no? Y entonces esta palabra surge para criticar justamente esto. Pero bueno, ahí surge el tema de, nos dicen whitexicans, racismo a la inversa. Exacto. Y justo por eso quería tocar este tema porque mucha gente no sabe. O sea, mucha gente no sabe cuál es el origen de la palabra y lo que se está tratando de ni siquiera criticar, lo que se está tratando de visibilizar para poder decir, mira, esto es lo que estás representando, lo que estás transmitiendo y entonces podemos transformarlo a otra cosa.
Pero muchísimas veces, bueno, la mayoría de las personas no sabe eso y justo piensa que es un ataque y que es una crítica específicamente al ser un mexicano de piel blanca. Y no es así. No es así para nada. De hecho, justo por eso es lo difícil de hablar de ese término en particular, porque desde mi experiencia o desde lo que yo deseo como Racismo MX es que haya una conciliación social. Pero es difícil tener una sociedad, digamos, sana en términos de relaciones raciales cuando hay tanta injusticia basada justamente en las diferencias raciales. O sea, si tú eres una persona racializada, tienes más difícil el acceso a empleos, por lo tanto, a un mejor salario. También hay estudios súper serios sobre cuánto ganan las personas morenas versus las personas blancas y hay una desventaja clara, enorme, ¿no? Entonces, mientras no existan esas, digamos, mientras siga habiendo desigualdad y mientras siga habiendo estas injusticias, ¿cómo vamos a poder tener una sociedad pues sana, ¿no? Y con conciliación. Entonces, la parte que dices, Mitch, yo totalmente estoy de acuerdo. Tenemos que primero visibilizarlo para aceptar que hay un problema y luego empezarlo a resolver. 100%. Y eso es lo que me encanta de Racismo MX, que al final es como esta lucha de compartir, de informar, que nuevamente, o sea, hago mucho hincapié en esa palabra porque cuando no estamos informados existe la ignorancia y desde la ignorancia podemos hacer actos muy crueles, poco empáticos. Y creo que así como tú, como este grupo, hace falta más, un poco más de eso en nuestro país, en nuestra sociedad. ¿Tú qué crees que han sido como esos avances que se han logrado con Racismo MX? Y ya basándote como en esos avances, a partir de ahí, ¿qué hace falta? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, yo creo que la gran contribución de Racismo MX en estos años ha sido poner el tema sobre la mesa. O sea, no rajarse y estar ahí en el debate y sobre todo llevar un debate serio, ¿no? Porque es lógico que en cualquier lucha, como la feminista, antipatriarcal o LGBT, se puede hacer estas dicotomías, ¿no? Y de repente caer en binarios donde el blanco es malo y el moreno es bueno. O sea, no. Claro. No, o sea, hay que analizar, ¿no? Y yo creo que primero, haber puesto el tema sobre la mesa y segundo, tratar de elevar el debate, ¿no? Es decir, si es cierto que hay un problema en las cadenas de los antros, si es cierto que la discriminación racial en muchos espacios genera dinero, ¿no? O sea, es lo que le llama el periodista Oscar Valderas la economía de la discriminación. Eso es cierto, pero también hay que ir más allá. El Estado también replica cuestiones racistas, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, si hay megaproyectos, ¿no? Y pasan por encima de los derechos de las comunidades indígenas, es un acto racista, ¿no? Si la policía o la Guardia Nacional perfila racialmente a las personas y las detiene solo por el hecho de verse como se ven, es un acto racista. Entonces, Racismo MX en el futuro lo que quiere es elevar la conversación y hacer los cambios legislativos necesarios para poder tener pues una sociedad más justa que no se base en tu tono de piel para darte derechos, ¿no? Y hay quien dice, o sea, quién nivela el color o el tono de piel. Es que, o sea, y les platico un poco de mi historia. Yo estuve en una primaria y crecí en la primaria donde literal era el himno a la bandera mexicana y el himno a la bandera de la paz. Entonces, habíamos de todo tipo de niños y siempre nos inculcaron como estos valores de que todos somos igual. Y en mi vida diaria, te lo juro que, o sea, no me pasa por la cabeza el hecho de fijar, en lo que primero me fije sea en el color de piel. O sea, ¿quién dice qué tan moreno eres, qué tan blanco eres? Porque yo ahorita pensando lo digo, pues yo soy amarillo, ¿sabes? O sea, siempre es como, porque hay más blancos que yo, o hay blancos rosados, ¿sabes? Y es como, ¿quién decide eso? ¿O cómo se define? Ah, muy buena pregunta. Pues es que la racialización es contextual, o sea, va a depender, ¿no? Yo te hablo desde mi perspectiva como hombre moreno de la Ciudad de México, en donde he tenido experiencias de racismo, porque quizás me muevo en lugares de clase media, ¿no? Entonces, pero si yo, por ejemplo, voy a un antro en Santa Fe en la noche, quizás yo sea el más moreno del lugar.
Pero si yo mismo voy a un lugar en la sierra de Chiapas, a una comunidad, a lo mejor yo voy a ser el whitexican, ¿no? Entonces es contextual. No hay, digamos, claro, en los estudios serios de racismo sí hay una escala que surgió de la Universidad de Princeton, que se llama la escala Perla, que es la que se usa para hacer todos estos estudios en donde vemos cómo se compara el tono de piel con el ingreso, la educación, en fin, pero solo un referente. Pero lo más importante es cómo lo vemos, ¿no? Y justo para concluir la parte de migración, en la Ley Federal de Migración, en el artículo 17, las autoridades dicen, tú tienes todo el poder de parar a una persona si tú consideras que esa persona es extranjera o es migrante ilegal, ¿no? Entonces, esto es fuertísimo porque va a depender de quién es la persona. De su percepción. Y de su percepción, ¿no? Entonces puede ser que me pare a mí o incluso a ti o incluso a una persona afrodescendiente. Es tan relativo que no hay una respuesta exacta, pero lo que sí hay es una estructura jerárquica que todas y todos tenemos en nuestra mente, en donde lo blanco es mejor, entre comillas, y lo más moreno no está tan bien. Y justo como ahorita que mencionas esto de la ley y hace ratito como retomando lo que decías de racismo, como las cosas que se necesitan. O sea, por ejemplo, ustedes, no sé, me imagino que ya tienen como estudiadas ciertas leyes que quizás se deban cambiar y otras que a lo mejor ustedes ya están trabajando para proponer. ¿Cómo es ese proceso? O sea, como a qué es, o sea, cómo yo llego y digo, oye, yo, esta ley creo que, y creo que esta ley es, o sea, ¿cómo? Súper buena pregunta. Pues todo se basa en estudios, ¿no? O sea, Ok. hay un cuerpo de estudios. Por eso, cuando estudié, yo decía, pero ¿por qué no se usa esto para mejorar la legislación y intentar mitigar el racismo, ¿no? Entonces, todos estos estudios lo que nos dicen es, en efecto, en México, una persona entre más oscura tenga la piel, menos oportunidades de acceso a ciertas cosas, derechos como la educación y la salud, tiene, ¿no? Entonces, con base en eso, yo digo, ok, pero puede haber mexicanas y mexicanos que seamos morenos, como Mitch y yo, pero que no seamos indígenas o no seamos afrodescendientes. Entonces, a nosotros la ley nos ve igual que a la persona más blanca y privilegiada, ¿no? Pero en la vida real tenemos otras oportunidades. ¿Eso qué quiere decir? Que la ley mexicana no considera la identidad racial, solo la étnica. Es decir, si eres indígena o afrodescendiente, te protejo. Pero si eres una persona morena, pues quién sabe, ¿no? Ahí estás. Estás en el limbo. La Constitución no reconoce la racialidad como uno de los factores de discriminación. Si tú lees el artículo primero, sí te protege por identidad étnica, o sea, indígena, afrodescendiente, por tu orientación sexual, por tu género, por si tienes alguna discapacidad. Pero el tema racial no existe. Entonces ya de entrada identificamos Wow, yo no sabía eso. un área de oportunidad. Y luego, si intentamos que se reconozca que hay un problema racial, entonces ya podemos adecuar las siguientes normativas, ¿no? Entonces, digamos que ustedes están en ese proceso de intentar que se reconozca. Así es, exactamente. Y ¿cuáles son las cosas que crees que podrían ayudar a que ese reconocimiento sucediera? Hablar de racismo. Ok. Hablar que existe este problema. Ok. Porque entonces las y los legisladores van a tener que decir, bueno, y si está este problema y no está ni siquiera en la Constitución, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Claro. Y hay muchos estudios que ya lo dicen. Entonces ahí está la base ya. Como formar este movimiento también para que ellos vean que no nada más es como, ay, yo pienso que, sino que es que va creciendo y que somos más y más los que realmente pensamos lo mismo y creemos lo mismo y que queremos otra forma de ser representados. Por supuesto, por supuesto. Sí, por ahí es el camino, Michi. Ok, qué fuerte. La verdad es que eso específicamente no sé, me movió ahorita muchísimo porque no me imaginé que ni siquiera estuviéramos como ya siendo considerados. O sea, el hecho de que digas que estás como en el proceso de a ver si ellos, o sea, como apenas tener la oportunidad de estar en la fila. Eso está muy fuerte. Es muy fuerte porque entonces es como, sí falta mucho. Falta muchísimo. Y es que el problema, ¿por qué no viene en la Constitución? O sea, la pregunta es ¿por qué no? Y es que el problema es que México, desde su independencia, se ha querido ver a sí mismo como un país mestizo.
¿Y qué pasa con el mestizaje? Es como la palabra latino, ¿no? Entonces es un paraguas que tú Engloba. métele todo lo que quieras y lo que sea va a ser mestizo, ¿no? Entonces cualquier persona, sea blanca, sea morena, lo que sea, puede llamarse mestizo y entonces somos iguales, ¿no? Pero ya sabemos por estos estudios y esta evidencia seria que no es cierto. O sea, en la práctica somos tratados de manera diferente. Entonces necesitamos corregir eso. Claro. Y ahorita, por ejemplo, ¿cuáles serían como los pasos a seguir, como estos, no sé, si los podemos llamar como planes a futuro que existe con Racismo MX? Al menos para este año. Para este año lanzamos el Observatorio de Racismo en México y Centroamérica justamente para continuar los estudios. Es decir, sabemos ya que por tu tono de piel y origen étnico tienes obstáculos para estar en ciertos espacios, pero no sabemos cómo juega la racialidad o tu identidad étnico-racial en la impartición de justicia. O sea, por ejemplo, si vemos las cárceles, son lugares altamente racializados. Sí. Todas las personas que están en la cárcel, hombres y mujeres, son en su mayoría morenos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un perfilamiento racial y que además la justicia sí ve tu racialidad, aunque no esté formalmente escrito, sí la ve para darte una sentencia, ¿no? O no dártela y dejarte ahí por mucho tiempo. Entonces, lo que queremos es, con este observatorio, empezar a generar más conocimiento de, por ejemplo, el racismo en la impartición de justicia, en la migración, en los medios, ¿no? En todos esos resquicios donde el racismo se mete, visibilizarlos, ¿no? Y justamente este observatorio lanzamos el Racistómetro, que es un estudio de vamos a las redes sociales y vemos cómo se está hablando de racismo. Y entonces hicimos un ranking por estados de la República Mexicana. ¿En qué estado se habla más de con odio racial, ¿no? O sea, cómo se habla de racismo y quién tiene un discurso de odio racista. Y entonces ya sacamos el primero, el que fue hace una semana. Acúsalo. Y Acúsalo con el tu mamá. estado del mes de febrero, porque va a ser mensual este boletín, el estado con más discurso racista en redes sociales es San Luis Potosí. Y shame on you. Justo también quería, perdón que te interrumpa, sí. Justo quería como preguntar esto, o sea, de las redes sociales veo muchísimos memes de, incluso no sé cómo se llama esta caricatura, que es como los Simpsons, pero la otra que es una familia que tienen como un pasaporte y depende de tu color, o sea... Family Guy. Family Guy, que es, ¿sabes? No sí. Sé si lo has visto. No, o sea, sí sé cuál es, pero no he visto... Que dice ok y not ok, ¿no? Ajá. Que es como ok, personas blancas y va como... bajando el tono y también ese es como lo prohibido, ¿sabes? Entonces, ¿qué tanto les afecta a ustedes? Y también conozco... programas, podcast y demás, donde hacen chiste y se mofan de las personas por su color. Y digo, ¿qué tanto hay? Porque ellos se justifican de que, ay, no, es que pues es un chiste y no sé qué. Sí. ¿Qué tanto es les afecta eso a ustedes? ¿O qué tanto dicen, síguelo haciendo, a mí me vale madre, o no lo hagas porque me duele? Es un muy buen tema porque tiene que ver con la libertad de expresión por un lado, pero también con la protección de poblaciones vulnerables y sobre todo la consecuencia de este discurso, ¿no? Sí. Yo siempre pongo el ejemplo de la India María, que es este personaje que en México queremos, ¿no? Porque es entrañable y es bien linda y tal, pero nunca nos ponemos a pensar de qué consecuencias sociales tiene una figura como la India María. Cuando vemos la situación, por ejemplo, de las mujeres indígenas en nuestro país y todas las injusticias y falta de oportunidades que vive ese sector, entonces deja de ser chistoso, ¿no? Porque vemos a las mujeres indígenas como tontas, como ingenuas, como ignorantes, ¿no? Y además como poco inteligentes, ¿no? O sea, como, pues solo la India María y su personaje apela solamente a las emociones físicas, ¿no? No tiene ninguna cuestión intelectual. Y eso se traslada en un maltrato sistemático a las mujeres indígenas, falta de oportunidades y sobre todo, por ejemplo, en las trabajadoras del hogar. Pues no le voy a dar seguro social porque pues ni me lo va a reclamar. Y si se enoja, pues tengo contrato otra, claro. ¿No? Y además, como no tiene las herramientas para exigirlo legalmente, pues no me va a demandar, ¿no? Entonces, ese chiste que parece inocuo y tal, sí se traslada a prácticas discriminatorias hacia un sector vulnerable. Entonces, por eso es cuando yo digo, ok, tú te puedes burlar de lo que quieras por la libertad de expresión, pero entonces tienes que aguantar cuando las personas te digamos,
Basta. alto. Exacto. ¿Por qué seguir burlándote? ¿Por qué seguir jugando con los tonos de piel si no está cool? O sea, Pues es que yo creo que estos comediantes, generalmente hombres y generalmente blancos, ¿no? Eso también habla de algo, pues son muy poco creativos y no son revolucionarios, ¿no? O sea, son mediocres y no quieren escribir buena comedia. Entonces recurres a los recursos que normalmente De tienes, siempre. ¿no? Búrlate del gay, búrlate de la mujer, búrlate de la persona indígena o de alguien que tiene discapacidad. Sí. Y entonces, pues la comedia tiene ese nivel de mediocridad. Y yo sé que no lo vamos a tocar muy al fondo hoy, no vamos a profundizar tanto en ese tema, pero por eso es que es tan importante el poder de la representación en los medios de comunicación, en los medios visuales, porque al final, por ejemplo, yo me topo con mucha gente que me dice, bueno, sí, pero ¿cómo no quieres que la gente tenga una idea sobre las personas que tienen piel morena si al final la mayoría son los que son rateros, secuestradores, criminales? Y eso también viene mucho de la mano con cómo las personas de piel morena nos vemos representades en los medios. Entonces, si normalmente tú te has visto representado con algo negativo, de entrada tú ya estás renegando de lo que tú eres. Y por otro lado, creo que creces con un chip que te implanta la sociedad y que te implantan estas ideas de los medios de comunicación que viene de la mano del sistema opresor, que es que tú no vas a tener buenas oportunidades y que lo que a ti te toca va a ser eso que estás viendo en la televisión. O sea, te va a tocar ser el ratero, te va a tocar ser el criminal, te va a tocar ser el secuestrador, porque, pues, porque no puedes aspirar a más, porque eres moreno y porque no puedes. Entonces, creo que de ahí también se desata esta otra rama de la que vamos a tener una oportunidad de profundizar un poco más, pero es otra de las cosas que yo te aplaudo muchísimo y por la cual fue que nos conocimos. De este movimiento de poder prieto y de hablar de la importancia del poder de representación en los medios de comunicación. Y con esto yo la verdad es que invito a todas esas personas creativos, creativas, creatives que están allá afuera, escritores, productores, directores, a movernos del lugar, a moverse del lugar, a contar otras narrativas, a dar espacio y oportunidad a que otras personas, a que otros tonos de piel podamos contar historias diferentes y seamos representados de forma digna, porque eso es lo que les estamos enseñando a los niños y a las niñas y a las niñes que están en su casa viendo las telenovelas o viendo una serie y no se ven representados. Entonces, ¿Cómo quieres que ese niño o que esa niña crezca sintiéndose orgulloso de quién es, de su color de piel y pensando que siendo quien es y teniendo el color de piel que tiene, puede ser alguien en la vida si con las historias que les estamos contando estamos diciendo todo lo contrario? Entonces, gracias porque gracias a ti nos unimos todo este grupo de personas para hacer Poder Prieto y estamos haciendo cosas increíbles. Y aunque mucha gente nos critique y mucha gente lo vea desde otro lugar porque no están informadas, no venimos desde un lugar de odio, ni queremos quitar absolutamente a nadie, ni estamos diciendo que somos mejores y que la gente de piel blanca son malos. Simplemente queremos ser representados dignamente y queremos oportunidades y queremos abrir espacios y queremos tener las mismas oportunidades que ustedes han tenido durante muchos años. Gracias, Mitch. ánimo, Rosa. Ay, Dios mío. Es que justo son temas tan delicados y tan fuertes y tan que te llegan. Justo te pregunté al inicio del podcast de esto y pues, son palabras que todavía duelen y que te marcaron de por vida. Creo que también puedo sumar a ello el hecho de lo que vengo diciendo en episodios anteriores, no te metas con el cuerpo de la otra persona. También he vivido muy de cerca porque pues tengo amigos de todo tipo y creo que en lo que menos me fijo es en su apariencia física,
me fijo más en el intelecto, me fijo más en sus corazones, que eso es lo que verdaderamente importa. Y pues muchísimas gracias también por compartir sus historias, sus sucesos, porque hay veces que, como les comentaba también anteriormente, no sabemos ni por qué están ahí, ni en qué momento surgieron, ni cómo pasamos de 1 a 10, ¿no? Entonces, qué bueno que compartan esto y qué bueno, plataformas como Racismo MX que tengan esta voz y tengan este valor para enfrentar pues, lo que fue, lo que vendrá y lo que es y lo que vendrá. Así. Entonces, Así es. pues muchísimas gracias Gracias, Pam. por estar Gracias, aquí. Mitch. Gracias. No, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio, gracias por la valentía, porque abrir estos espacios ya de sí es un acto antirracista. Así es que muchas gracias, Mitch, Pam, por el espacio y bueno, cuentan con Racismo MX para lo que necesiten. Gracias. Y gracias ahí, gracias a Voces para Todes y gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Claro, oigan, y recuerden que también en la inclusión está la igualdad y en todos los colores, todos. Está la diversidad. Muchas gracias. Sí, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @ionlinelatino, y ahí nos pueden ver y escuchar y abramos la conversación.